a destinar un tiempo primero a las exposiciones, y después, si alguno quiere realizar alguna pregunta, algún comentario, lo que fuera, va a poder hacerlo. Así que te agradecemos mucho, y ahora vamos a seguir a compartir con el segundo, digamos, trabajo que tenemos para presentar acá. Así que este trabajo se llama El impacto de la pandemia en el tratamiento psicopedagógico, y la disertante va a ser Micaela Iturriós. Ella es licenciada en psicopedagogía, profesora universitaria en el nivel medio y superior en UDESA. Se autodenomina una gran apasionada por la fotografía. Tiene una maestría en educación de la Universidad de San Andrés. Se desempeña como profesora interina de la Cátedra de Didáctica General y en la carrera de Psicopedagogía y de Formación del Joven y del Adulto con Discapacidad Intelectual en el Profesorado de Educación Especial. Ex profesora adscripta de la Cátedra de Clínica Psicopedagógica de Adolescentes y Adultos y Educación y Diversidad en UCA. Es cofundadora de la Red Iberoamericana de Fotografía Terapéutica. Desde hace años que trabaja como psicopedagoga clínica, ¿no? Acompañando la trayectoria educativa en el nivel medio y superior de personas con y sin discapacidad, promoviendo el desarrollo de sus intereses y proyectos de vida. Continúa acompañando a personas con discapacidad en el mundo de la fotografía, justamente, buscando el desarrollo de su camino profesional y de la igualdad de oportunidades, ¿no? Como veníamos hablando. Ha participado como expositora de jornadas y también de congresos dentro y fuera de nuestro país. Bueno, entre ellos estuvo en el Perugia Social Photo Fest en el 2018. Así que, Micaela, si tenés ganas, desmuteate, así Dale, te acá podemos estoy. escuchar. Bueno, primero gracias. Sí, soy una persona que hace muchas cosas y siempre busca nuevas vetas a la psicopedagogía, lo cual me lleva a terminar en caminos inesperados en lugares como Italia en su momento, que cuando surgió eso fue como hablábamos con mi colega y decíamos, hace 6 meses te hubieras imaginado esto, y le digo, no, la verdad que no. Pero bueno, así como no me imaginé un montón de cosas, creo que tampoco me imaginé mi vida ahora. Eh, Primero, bueno, más que nada, así como soy una gran apasionada por la fotografía y me gusta todo lo que hago en relación a la fotografía, tengo que destacar que hace mucho que trabajo en psicopedagogía clínica, pero la peculiaridad va más a que siempre me interesaron más los adolescentes y los adultos por sobre los niños. Personalmente creo que los adolescentes y los adultos son quienes más nos necesitan y quienes necesitan más valientes para entenderlos, para comprenderlos, para escucharlos, incluso con los padres que muchas veces ya no saben cómo lidiar con sus propios hijos, por lo cual admito que en el consultorio he vivido todo, me ha pasado de todo y sigo intacta. Por lo cual hoy un poco lo que quería conversar con ustedes es en relación a la clínica psicopedagógica. Quiero admitir que con todo esto de la pandemia, una de las cosas que recordaba fue mi experiencia durante la gripe A, donde aprendimos las primeras maneras de cuidarnos sobre cómo toser, cómo lavarnos las manos adecuadamente. Yo trabajaba en un momento como maestra de apoyo en esa escuela. Recuerdo, nada, alumnos que decían, bueno, te voy a toser, y, y al día siguiente el alumno faltaba con 38 grados de fiebre. Pero a pesar de toda esa experiencia que tuve con la gripe A, tengo que admitir que todo lo que pasó el año pasado no fue lo mismo. Eh, para contextualizar un poco, yo desde el año pasado estoy trabajando con pacientes que tienen entre 8 años y 26 años de edad. Hay pacientes con y sin discapacidad, pacientes que tienen conciencia de discapacidad, pacientes que no la tienen, pero bueno, lo que sí se caracteriza en general en el grupo es que tienen dificultades de lenguaje oral y lenguaje escrito, y que bueno, que todos se vieron involucrados a trabajar con la tecnología en esta época.
Yo soy sincera, yo empecé el 2020 con la idea de, bueno, armo los planes de trabajo, armamos los tratamientos, presento todas las obras sociales, incluso me animé a empezar con pacientes nuevos en el 2020. En enero empecé con los pacientes de nivel superior, ayudándolos a estudiar para los distintos exámenes. En febrero empezamos de vuelta con secundario y primario, pero el 16 de marzo, cuando el gobierno dijo, bueno, empieza el ASPO, fue como, bueno, ¿y ahora? Sinceramente en un momento creí que eran 15 días y realmente creí que el 30 de marzo íbamos a volver a la normalidad. Entonces dije, bueno, me voy a tomar unos días para recuperar fuerzas, para reencarar después del 30 de marzo. Pero a medida que avanzaron los días, los mismos padres empezaron a decir, bueno, Mica, necesito un espacio para que sigamos trabajando, o madres que me decían, no, se la pasa todo el tiempo en la Play y está dejando de leer, está dejando de escribir. Entonces fue empezar a pensar y a decir, ¿cómo hacemos? La verdad que no había manual que te dijera cómo estructurar un proceso de tratamiento en este contexto de la virtualidad. Entonces, y lo que quiero destacar es que empecé en marzo del 2020 con la virtualidad y al día de hoy sigo sosteniendo la virtualidad con mis pacientes. En ningún momento volví al consultorio y seguimos trabajándolo más bien a través del Zoom, de Meet, de Sheet, de todas las plataformas que se nos han ocurrido. Pero en gran parte sostengo la virtualidad porque gran parte de mis pacientes tienen patologías médicas de base, como tengo un paciente que solamente tiene un riñón, por lo cual contagiarse de COVID es un riesgo muy alto, o familiares de mis pacientes que tienen patologías médicas que implican mayor cuidado. Pero repensar la clínica no fue tarea fácil. La verdad que terminé aprendiendo hasta el uso de las tecnologías de mi hermana de 10 años. Creo que la primera parte que aprendí fue a cambiar los fondos de pantalla, a cómo hacer videos, grabaciones, filtros. También fue entender a las familias, porque a ver, estábamos todos bien, teníamos un año rearmado y de repente fue, pero me tengo que conectar por la computadora, pero no tengo computadora, pero yo no sé cómo usar este programa. Todos esos objetivos que yo decía, bueno, vamos a trabajar con esto, los tuvimos como, no digo hacer un giro de 180 grados, pero estuvimos bastante cerca de ese giro de 180 grados. Entonces, antes de yo imponer una manera de trabajar, me tomé el trabajo de hablar con cada uno de mis pacientes y preguntarles con qué dispositivos contábamos, qué recursos teníamos. En muchos casos fue una primera sesión con los padres para explicarles cómo usar cada una de las herramientas y que ellos también pudieran practicar con sus hijos en los momentos libres. Con los más grandes fue un poquito más fácil porque ellos dentro de todo ya se daban maña con la tecnología, pero bueno, este proceso que fue gradual, así como trajo obstáculos, trajo beneficios. Y acá quiero hacer un paréntesis porque una de las cosas que discuto y entiendo que podemos tener diferencias es que el año pasado se tomaba la tecnología como, bueno, todo era justificado, todo se hacía a través de la tecnología y este año, bueno, se está viendo o se está marcando lo que la tecnología no pudo hacer. Personalmente, bueno, ahora en el desarrollo de mi presentación voy a ir mostrando que las cosas no son tan blanco y negro, sino también depende de cómo nosotros hacemos uso de esos recursos. El primer obstáculo que en realidad tuve que atravesar fue que no todos mis pacientes tenían computadora y en algunos casos nos conectábamos desde el celular, videollamada de WhatsApp, cuidando los datos, teniendo en cuenta si teníamos buena o mala conectividad. Y creo que también lo que implicó fue, creo que la frase que mejor sintetiza esto fue uno de mis pacientes que en una de sus frases reflejó el caos que era al inicio, porque él decía, yo no entiendo nada, me mandan trabajos prácticos, algunos me piden con extensión PDF, otros me piden con extensión de Word. Él me decía, esto es un caos, y tenía razón que era un caos, porque era como todo un mensaje confuso, contradictorio, pidiendo distintos métodos que parecían iguales y eran diferentes. También me pasaba pacientes que era la primera vez que utilizaban la tecnología con tanta intensidad, por lo cual los padres a veces eran hasta muy severos y como tenían miedo de romper la computadora, cuando la computadora se trababa se largaban a llorar.
por lo cual era, bueno, conversar con los padres para pedirles que no sean tan severos en ese sentido, o para explicarles que la computadora puede fallar, que los obstáculos pueden aparecer, y fue una oportunidad también para trabajar la flexibilidad en el sentido de decir, bueno, esta semana puede pasar que haya cosas que no sean tan cronometradas o tan específicas como vos esperás. Pero bueno, si pasa algo, nos podés pedir ayuda. Por lo cual, nada, gran parte de esta adaptación al contexto se basó principalmente en una buena comunicación tanto con los padres como con los pacientes. Se dejó de lado quizás objetivos del tratamiento para priorizar habilidades de alfabetización digital para que tanto padres como pacientes pudieran adaptarse a este contexto y pudieran sacarse todas las dudas que tuvieran en relación al uso de las herramientas. Pero así como tuvimos esta dificultad para adaptarnos a este contexto, también tuvimos beneficios de esta modalidad y yo estoy gratamente sorprendida porque tengo actualmente 3 pacientes en primer año de secundario y una de las cosas que noté fue el nivel de autonomía que adquirieron al momento del trabajo en la virtualidad. Recuerdo que cuando trabajaba con ellos siempre tenía que arreglar con los padres los horarios de las sesiones, si yo faltaba, si yo no faltaba. Las dudas eran los padres las que me transmitían todas las inquietudes que tenían los chicos. Y desde el momento que ellos pudieron hacer uso del WhatsApp y de las distintas herramientas, fueron ellos mismos quienes empezaron a contactarse conmigo sin depender tanto de los padres. Yo esto lo vi como una excelente oportunidad para trabajar la anticipación, la planificación, para introducir el uso de la agenda, introducir el uso del Google Calendar, incluso del Google Keep. Y lo genial fue que cada uno se fue haciendo responsable de ese espacio y de avisar, bueno, en caso de no poder asistir, de no tener internet o de quedarse sin luz. Pero también es como que una de las frases que a veces aparecía con los padres era, Mica, siento que hace un montón que no te veo, porque esas charlas semanales o frecuentes que teníamos empezaron a ser más espaciadas y se dieron puntualmente en horarios establecidos conmigo. O sea, si yo les decía, bueno, hoy, o sea, tal día me interesa que tengamos una reunión de padres, ya se limitaba a eso, ya no estaba el diálogo cotidiano que podía darse en todas las semanas o incluso día a día. Y esto también fue genial en el sentido de que pude llegar a armar acuerdos con los pacientes, pude llegar incluso a establecer alguna manera de que ellos recuerden las tareas o las actividades que tenían que hacer, o los compromisos que habíamos asumido durante los espacios de sesión. Y también, bueno, fue una manera en el sentido de decir, a veces hasta de tener discusiones, o de no estar de acuerdo, o de enojarse conmigo. De hecho, el otro día estaba trabajando sobre el concepto de ecuaciones con una paciente que tiene dificultades atencionales y nada, no llegábamos a un acuerdo, así que bueno, habilitamos a que la mamá intervenga en la sesión para marcarle la importancia de entender las ecuaciones, pero bueno, ya está naturalizado todo este espacio de trabajo. Pero también tengo que entender que trabajar desde la videollamada tampoco fue fácil, más teniendo en cuenta a los pacientes con dificultades atencionales. Al principio no era posible sostener los tiempos de la sesión presencial en el espacio virtual, por lo cual también fue conversar con los padres en el sentido de decir, estos espacios de 45 minutos de sesión tal cual los conocías, van a sufrir transformaciones, van a sufrir cambios, tenemos que ir repensando todo lo que hacemos y quizás la prioridad no va a ser tanto que se cumpla un horario, sino la prioridad va a ser que vayamos logrando los objetivos que nos vayamos proponiendo y que vayamos conversando el cómo vamos, qué nos pasa, cómo nos sentimos y qué cosas podemos seguir cambiando o mejorando para que cada uno esté cómodo. Pero uno de los debates que también aparecía con este tema de las videollamadas era como que uno tenía que lograr tener la atención de la persona durante la sesión. Y esto de que no se disperse, de que no se ponga a jugar con objetos en la mesa. De hecho, al día de hoy me pasa que hay pacientes que se ponen a usar todos los objetos de la mesa, entonces ya por ciertos gestos, ciertas miradas, me doy cuenta que se están empezando a dispersar. También me pasó a los pacientes que se hacían los congelados, pensando que haciéndome creer que la sesión, que se me había congelado la pantalla a mí.
me empecé a dar cuenta por el movimiento de las pupilas o por cómo se movía el pelo, por lo cual era conversar con ellos y decirles, bueno, pero ¿te parece que tengamos que recurrir a este recurso? Cuando en realidad podemos decir, bueno, podemos acabar ahora y no hay ningún problema. Pero bueno, así como nada, me atrajo aparejado esto, también me trajo la posibilidad de trabajar de otra manera e incorporar distintas herramientas. Vi muchísimo material armado por un montón de colegas, pero también pude crear materiales y pudimos crear materiales con los pacientes. Pudimos trabajar con los PowerPoint, con los Padlet, con la Jamboard. De repente Zoom no solo era una herramienta para conectarnos determinados días, sino también para dejar videos, explicaciones, responder preguntas, e incluso era una oportunidad para los pacientes para desplegar su creatividad o incluso para mandarme alguna consulta que no la podían hacer a través de un audio y de repente el video de Zoom les permitía expresarse con mayor claridad. De hecho, la pizarra de Zoom a una de mis pacientes le fue como, ¿cómo decirlo? Como una anilla al dedo, en el sentido de que ella muchas veces a través del lenguaje oral no se podía expresar con claridad, pero si acompañaba sus explicaciones orales con dibujos en la pizarra de Zoom, ella se sentía muchísimo más cómoda y fluía muchísimo más todo lo que quería expresar. También esta modalidad de trabajo me habilitó a implementar proyectos de trabajo. Esto de darle un sentido a todo esto que veníamos haciendo durante la pandemia, era superar lo que estábamos haciendo de estar en casa conectados sin poder salir, a decir, bueno, cada vez que me conecto con Mica puedo continuar mi libro de cuentos sobre determinado personaje, puedo seguir creando cuentos que puedo acompañar con mis dibujos. Con eso pudimos continuar reforzando habilidades de alfabetización digital, pudimos continuar reforzando herramientas que utilizaban en el colegio, con lo cual era más fácil entregar las tareas de clase. Pero también estos proyectos hacían que la familia se involucre de otra manera. Recuerdo con un paciente que él terminó de escribir todo su cuento, revisamos que tuviera coherencia, cohesión, y después la familia lo ayudó a encuadernarlo para que tuviera un producto final, el cual tiene en casa y lo comparte asiduamente en el colegio. Y también lo que esto trae aparejado en relación a la confianza en sí mismo y al poder mostrar sus talentos o sus habilidades con sus compañeros, o sea, poder posicionarse frente al otro de otra manera. Pero así como trajo beneficios con los pacientes, siento que trajo beneficios en relación al trabajo interdisciplinario. Si bien ya veníamos trabajando con grupos de WhatsApp por pacientes, creo que una de las cosas que cambió fue que personalmente, es una opinión personal, por lo cual pido que lo tomen desde ese lado, creo que fue genial el sentido de que fue más fácil dialogar con los colegas, fue más fácil armar videollamadas o coordinar horarios, que antes nos costaba muchísimo que todos los horarios nos dieran para juntarnos a tomar un café y decir, bueno, necesitamos hablar sobre este tema o sobre determinado tema. Fue una oportunidad para trabajar con todos los APND en relación a las necesidades de mis pacientes y poder explicar de manera más detallada qué cosas podíamos implementar en su escolaridad. Pero también fue una posibilidad también de tener reuniones más asiduas con los colegios y no depender de la posibilidad de traslado hasta cada institución. Fue esta posibilidad también de brindar capacitación en caso de ser necesario. Entiendo también que, bueno, tenemos que regular un poco el esquema en cuanto a la comunicación, porque a veces nos copamos mandando mensajes después de las 8, 9, 10 de la noche, que si bien es típico de la psicopedagogía no es lo ideal, y tenemos que seguir haciendo ciertos ajustes, pero entiendo que en relación al trabajo interdisciplinario es una modalidad que entiendo vino para quedarse. Pero bueno, todo esto no hubiera sido posible sin la posibilidad de comunicarnos. Entiendo que quizás el trabajo fue más allá de la técnica, digamos, de los test, del trabajo tradicional, e implicó mucho alojar a los pacientes, a los padres,
a brindar contención y asesoramiento a todos quienes lo pedían en relación a la nueva modalidad de aprendizaje. Fue alojar a los padres cuando decían no tener formación docente para acompañar a sus hijos en esta modalidad, por lo cual admito que en ese sentido durante la pandemia tuve una mayor carga en cuanto a entrevistas a padres y diálogo con los padres desde ese sentido, pero también fue hacerlos reflexionar que, bueno, que quizás ellos no tenían esta posibilidad de ser docentes, pero conocían a sus hijos de toda la vida y que ellos también tenían la posibilidad de seguir aprendiendo todo el tiempo, por lo cual iban a estar acompañados. Y creo que lo que me permite seguir trabajando ahora en la virtualidad es el hecho de poder decir, cuando hay una dificultad, decime y podemos seguir conversando. Lo mismo con mis pacientes. Yo siempre que empiezo un tratamiento, siempre les digo, antes de llegar al momento en que estalles, te enojes y huele todo por los aires, prefiero que muchas veces me digas, esto no entiendo, esto no me sale, esto tengo dificultades. Y los padres respetan mucho que yo se los diga porque se sienten que tienen ese espacio, que tienen esa posibilidad de dialogar. Y yo también los entiendo a ellos porque en realidad quienes tienen el conocimiento absoluto de sus hijos no soy yo como profesional, sino son ellos quienes están día a día con sus hijos, por lo cual no puedo, no puedo omitir ese conocimiento, no puedo dejarlo de lado. Al fin y al cabo son ellos los que eligen trabajar conmigo. Yo estoy dispuesta y me encanta trabajar con ellos, pero en realidad si yo no los escucho a ellos, estoy rompiendo uno de los principios más básicos de la clínica. Y con eso sería todo.